y pasamos a la proclamación de la palabra, sirviendo como introducción ahora el Salmo 44, versículos del 1 al 26. Vamos a buscar el Salmo 44. Salmo 44, versículos del 1 al 26. Lo vamos a leer de manera alternada. Luego el primer versículo y leemos al final juntos el versículo 26. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, mandas salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni en mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos volveremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has tenido al pueblo de balde, no exigiste ningún precio. No pones por afrenta de nuestros vecinos, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos nos tenían la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me tutela y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la aflicción nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén. Y en respuesta a la palabra de nuestro Dios, entonemos el himno 316, firmes y adelante. Jesús nos ve,
mensaje de este día, desafiando a Goliat. Parte de esto. Tomen su lugar, por favor. Vamos a abrir las escrituras nuevamente en el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 44. Y vamos a concentrar nuestra atención en el versículo 1, el cual voy a pedir, hermanos, que los vamos a leer todos juntos. Salmo 44, versículo 1. Si estamos listos, entonces hagamos esta lectura al unísono. Dice la escritura así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, soberano Señor de los mundos, soberano Señor de tu iglesia, estamos en este lugar convocados por tu palabra, convocados por tus ancianos, para que escuchemos la republicación de tu santo evangelio. Señor, pero también reconocemos que nuestros corazones son lerdos para oír, lerdos para entender y mucho más lerdos para hacer. Por eso buscamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre ese milagro en nuestras vidas, para que nuestros corazones lleguen al entendimiento de tu palabra, nuestros corazones puedan abrazar, Señor, tu poderoso evangelio, las promesas y las responsabilidades que a través de él nos das. Y te pedimos, Señor, también la decisión férrea de vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Hemos venido entonces hablando acerca de la vocación de la iglesia. Y también hemos hecho mucho hincapié, o hemos resaltado bastante, que lamentablemente, hermanos, la iglesia ha perdido la brújula. La iglesia se ha encerrado en su búnker. Y la iglesia ha creído que su única tarea es alabar, evangelizar y llenar las iglesias. Claro que es una tarea que debemos de llevar a cabo, desde luego, nunca la hemos negado. Sin embargo, hemos aclarado que es una visión muy restringida, muy estrecha, muy cerrada de lo que es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es conquistar el mundo, y ciertamente algunos intentan hacerlo, ¿sí? México para Cristo. Pero lo único que piensan es en iglesias atiborradas de gente. Y eso ya es. Vemos en los cerros Cristo Rey. Y ya una proclama nos libera de nuestra tarea. Hemos hablado desde Génesis. ¿Cuál ha sido la tarea del hombre? Subyugar la tierra. Presidir el desarrollo cultural. El mandato cultural. Nuestros catecismos nos los han dejado claro. En los primeros capítulos de Génesis, y luego vimos la Biblia, y luego vimos el Nuevo Testamento, en todo hemos visto entonces que el mandato cultural no ha caducado. Ese sigue siendo una tarea de la iglesia. Pero que la caída ha entonces distorsionado nuestra visión, y entonces nuestra cosmovisión ha cambiado. Hoy nos tienen apergollados, nos tienen encandelados, hermanos. Pero no siempre fue así. Solo han transcurrido 200 años, hermanos, después del siglo XVIII, cuando las filosofías de Hegel, de Kant, nos refundieron en el rinconcito. Nos dieron permiso en nuestro rinconcito de hincarnos y decir aleluya Jehová. Mientras hagas eso allí en el rinconcito, no hay problema. Pero hemos mencionado que no siempre ha sido así.
Desde el Antiguo Testamento el pueblo demostró que entendía su visión y su vocación. Un ejemplo de los tantos que podríamos citar sería Daniel, cautivo, frente a un nuevo sistema y obligado a estudiar la cultura de un nuevo sistema, una cultura pagana. Tal vez métodos novedosos de pedagogía, métodos novedosos del aprendizaje, etc. Pero Daniel dijo no. Expuso su vida, sí, junto con la de sus amigos, pero dijo no. Hemos visto que la Iglesia Apostólica también no se rindió ante el poderoso imperio romano y puso e impuso, por qué no decirlo, su propio estilo de vida basado en la dirección de las Escrituras. Y no dejaron ni una área. La educación, la filosofía, todas las áreas fueron abordadas por la Iglesia Apostólica. Después lo vimos en la patrística. Y lamentablemente en la Edad Media, la filosofía griega, el aristotelianismo, nos ganó. Y entonces empezamos a vivir una vida dicotómica, dividida en dos departamentos, una religiosa y una secular. Eso no es bíblico, hermanos, porque la visión del hombre es un ser integral, no separado como una res partido en dos. Pero vino la Reforma, y la Reforma volvió a tomar su cauce y volvió a llevar el mandato cultural. Hermanos, aquí expusimos esas 6 valiosas conferencias de Abraham Kuyper en Princeton: el calvinismo y la filosofía, el calvinismo y la ciencia, el calvinismo y la cultura, el calvinismo y la política, etcétera, etcétera, el calvinismo y la iglesia, en fin, todas esas áreas nunca han quedado al margen, han sido tarea de los calvinistas. Este salmo nos recuerda el testimonio de alguien: con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Vean qué tarea tan grande y qué responsabilidad tenemos los padres espirituales, los abuelos y los padres directos consanguíneos con nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden vivir como animales salvajes. Ay, no lo vayas a traumar, ¿sí? Ay, no lo vayas, como dicen, ay, siempre olvida eso de su autoestima, ¿no? Etcétera. La autoridad paterna ha desaparecido, entiendo, en Estados Unidos, pero entiendo, creo que, no sé si aquí ya o está en estudio, que un hijo va a poder demandar a sus padres. Creo que está en estudio, si no es que ya. A ver, luego nos lo explican nuestros hermanos de la jurisprudencia. Pero en Estados Unidos un hijo puede demandar a su padre. Es más, puede divorciarse de sus padres, porque está muy feo, porque está muy fea. Híjoles, pues entonces ya nos vamos a quedar huérfanos de hijos. Nuestros padres nos han contado. Esa es nuestra tarea. Hemos dejado en manos de la escuela que los maestros eduquen a nuestros hijos. Tienen una parte importante, pero los responsables de la educación son los padres, no los maestros. La escuela dominical no es una guardería para los niños. En fin, todo eso. ¿Qué les contaron? Las obras que hiciste en sus días. Tiene un testimonio. Hermanos, hubo escuelas, en fin, etcétera. Les he dicho que México se evangelizó con escuelas, no con folletitos de las 4 leyes espirituales o folletitos de la sociedad bíblica. Hemos dado ejemplos de líderes mexicanos instruidos en escuelas presbiterianas, pero todo eso se ha abandonado. La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
Y entonces hemos mencionado que frente así la iglesia tiene un gran gigante que derribar, Goliat. Y que la tarea de la iglesia es un gran desafío para Goliat. Y que despertará y rugirá como león ciertamente. Pero recuerden, David no actuó solo. David tenía el respaldo de Dios. Tú vienes ante mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Lo respaldaba una nación, lo respaldaba un rey, lo respaldaba un ejército. No actuaba como el llanero solitito, que es a donde nos ha aventado la filosofía del positivismo, al individualismo, como dicen los papistas, cada quien para su santo. Al hablar del desafío a Goliat, hemos hablado entonces de la necesidad de que la iglesia vuelva a agruparse y actuar corporativamente, como el pueblo de la promesa, como la comunidad, como el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde estamos. La iglesia, como un todo, no solamente en el no actuar de manera corporativa, como la comunidad del pacto, sino incluso en el no pensar en términos más amplios, como el oficio del hombre en el mundo de Dios, está fallando en el cumplimiento de su vocación. Nada estamos haciendo por la psicología, nada estamos haciendo por la filosofía. Nuestros chamacos tienen que ir a estudiar filosofía a otras partes. Nuestros médicos tienen que estudiar medicina a otras partes. Y lo hemos visto normal. Las abuelas se sienten orgullosas, los padres se sienten orgullosos que sus hijos vayan a la Ibero, vayan al TEC, vayan a la UAM. Estamos orgullosísimos de nuestros hijos. Claro, el Señor en su misericordia no permite que nuestros hijos sean unos burrignorantes. Es no decir de otras cosas. Porque cuando sus hijos callan, las piedras hablan. Y esas piedras están encargando de educar a nuestros hijos lo que nosotros no estamos haciendo, ni queremos hacer, ni queremos mover un dedo. Esto es lo que ha atado el testimonio de la iglesia hacia el mundo y que sigue haciéndola irrelevante para las vidas de la mayor parte de la gente en la sociedad moderna. El pueblo de la promesa ya no mira a Dios en busca de lo que necesitan para vivir, más bien pone su mirada en el gran ídolo del humanismo secular, el Estado secularizado. Es al Estado a quien le pide banquetas, es al Estado a quien le pide escuelas, es al Estado al que le pide todo. San Estado, por favor, oh Padre Celestial, Estado político, dame esto que necesito. Se nos ha olvidado cuál es nuestra tarea. San Melate también. Ahí están comprando sus rascahuelas, están comprando, porque ahí están, ahí se van a suplir sus necesidades. Ya no hay Dios. Ahora, la iglesia adora al Estado como su gran benefactor. Ahora, la iglesia ve a la ciencia moderna como su más segura profecía. La ciencia lo dijo y ya todos tenemos que callar. No quiero minimizar, hermanos, los descubrimientos y la ayuda que han sido en muchos casos para la humanidad. Pero como dice el mismo Evangelio, siervo inútil soy porque no he hecho más que lo que debía. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Su problema es la dirección hacia dónde va.
Pero tengo que recordarles, hermanos, que no siempre ha sido así. De hecho, usualmente no ha sido esta la manera como hoy la vemos. Son escasos 200 años, hermanos, que dejamos de hacerlo. Pero aún así, Dios de inmediato tuvo misericordia de su pueblo y levantó hombres como Guillermo Groen van Prinsen, Abraham Kuyper, Pierre Marcel en Francia, etc., para volvernos a llamar, para volver a las Escrituras. ¿Qué es entonces lo que pasa? Decía, usualmente no ha sido esta la manera. Son las actitudes y las prácticas modernas de la iglesia, o más bien su falta de prácticas dirigidas por las Escrituras. Y las que usa son poco ortodoxas. No usa aquellas de la iglesia de los siglos apostólicos, patrísticos y de la Reforma. La iglesia moderna parece más bien estar emparentada con la antítesis y alejada de la tesis de Dios. Por el contrario, la iglesia moderna tiene una gran simpatía con la sabiduría de este mundo. Prefiere estudiar a los pies de estos Gamalieles. No, les queda muy grande el nombre de Gamaliel. Retiro lo dicho, para que no lo vuelva a decir. La mayor parte de los hospitales en Europa no fueron elegidos por los humanistas seculares, no fueron ellos, hermanos, sino que fueron establecidos por iglesias, por agencias cristianas de caridad, que vieron estas instituciones como el fruto necesario de un estilo de vida cristiano. La creación de estos hospitales fueron el producto de una cosmovisión bíblica y de un sistema cristiano de valores. Lo mismo puede decirse en lo general con el régimen del sistema educativo. Ambos fueron creados por una sociedad cristiana. La escuela pública tuvo su origen en un metodista. Fue un inglés quien tuvo compasión de esos niños que no tenían acceso a las escuelas de aristócratas, porque ni siquiera, aunque usted tuviera dinero, ni siquiera a esas se puede ir, porque aún ahí le hacen el feo. Mi padre no sé de dónde, pero hizo los esfuerzos por enviarme a escuelas particulares, pero aún ahí me hacían el feo y terminaron sacándome de la escuela. No había cavidad para nosotros los feitos, no había cavidad para nosotros los humildes, no había cavidad para nosotros los pobres. Y Roberto Reitzen dijo, vengan niños, nomás lávense la carita como Pimbón, ¿sí? El muñeco de cartón, y les daba sus desayunos escolares, hermanos. No fue la señora López Mateos, fue este hermano metodista que usó su herencia y dijo, tú eres maestro, ven, te voy a pagar para que le enseñes a leer y escribir a este niño. Tú eres maestro, ven, te voy a pagar. Y así nació la escuela dominical, hermanos. No es lo que hoy conocemos de escuela dominical. Y esos niños de Inglaterra empezaron a aprender a leer y a escribir. La educación entonces se abrió al público, pero no fue el Estado. Hoy el Estado reclama para sí la rectoría de la educación, la rectoría de todas las áreas. No es su tarea, hermanos. Pero hemos creído que así es. Ambos fueron creados por una sociedad cristiana, por cristianos y por iglesias que expresaban su fe de una manera socialmente relevante y significativa.
Esta era la manera como la fe de la iglesia afectaba a la nación. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para realizar las obras que de antemano, vean de antemano. Ahora volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense y subyuguen la tierra. Señoreen sobre los peces del mar, señoreen sobre la totalidad del universo. Esa era nuestra obra. Y para eso fuimos redimidos y para eso fuimos rescatados. Ya se nos olvidó, hermanos. Ya se nos olvidó esa tarea nuestra. Que Pancho Nopales y San Juan de las Esquinas lo hagan. Yo estoy ocupado aleluyando. Yo estoy ocupado salmeando. Insisto y repito, debemos de seguir aleluyando. Debemos de seguir salmeando, por supuesto. Pero nuestra tarea no acaba ahí. Aquí comenzó, hermanos. La economía, el comercio, comenzó con los cristianos. Por tanto, tan pronto como el Estado tomó el control de estas instituciones, los hospitales y las escuelas, comenzó el proceso de la secularización. Y estas instituciones, otrora cristianas, fueron despojadas, lenta pero sistemáticamente, de los principios cristianos por los cuales fueron establecidos y que guiaron su trabajo por largo tiempo. Este proceso de secularización ahora se ha completado y ha ahogado todo vestigio de principios cristianos. Instituto Lingüístico de Verano. ¿Qué hicieron estos misioneros? Llegar las escrituras a las lenguas indígenas. ¿Sí? ¿Qué hizo el gobierno? Que tiene el colmillote hasta abajo, ¿no? Envió a algunos a estudiar al Instituto Lingüístico de Verano. Formó sus maestros. Y una vez que tuvo sus maestros, mandó a sus maestros a enseñarle a las clases indígenas. Y les dio la patada a los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano. Los corrió. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Niñas indígenas embarazadas por esos maestros que fueron a sacarlos de la humildad y de la pobreza. Por supuesto, no todos lo hicieron. Pero vean ustedes, hermanos. Hablaba hace 8 días. Nuestra iglesia presbiteriana tenía una escuela normal. Preparaba a sus maestros. Cuando el Estado tuvo su propia normal, vio una competencia y mandó cerrar nuestra normal. ¿Conocemos eso, hermanos? No, porque ahora puro Face, nada de book. Ahí se pasan el tiempo los chamacos y también los adultos. Que no me digan que no, hermanos. ¿Sí? Hablar de la habilidad de la iglesia y de los cristianos para actuar de manera corporativa, para transformar hacia la sociedad de la cual son parte, no es un asunto de meras teorías. En realidad, sí ha sucedido. Porque la acción corporativa o comunitaria de la iglesia creó una nación cristiana. No una nación perfecta, de ninguna manera. Sin embargo, sí una nación cristiana, como Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Corea. Cuando tuve la oportunidad de estar ahí, eran 50% de cristianos. Entonces vean la enorme influencia. El presidente que estaba en ese momento era el presidente de Corea del Sur. Era hijo de un anciano gobernante de la iglesia huésped donde tuvimos el concilio. Entonces vean, hermanos, no siempre ha sido así. Abramos los ojos. Veamos que sí se puede, hermanos. Pero ay, cómo nos asustan los guaraches del Goliat.
Esto demuestra que lo que encaramos no es una tarea imposible. Difícil tal vez. Con muchos trabajos, yo creo que sí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos alentó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, hermanos, la sociedad puede ser cambiada. Ha sido de hecho cambiada por los cristianos que tomaron su misión cultural con seriedad, y puede hacerse otra vez, pero solo si el cuerpo de Cristo, la iglesia, como un organismo, actúa con visión, convicción y determinación. Y se prepara, ese es el otro punto, se prepara para hacerle los sacrificios que tal misión necesita. Dios bendecirá tales esfuerzos en maneras más allá de nuestra imaginación. Pero la iglesia primero debe vencer la indiferente apatía que actualmente la aflige, y debe prepararse para los sacrificios que la transformación de nuestra sociedad vaya a recurrir. Dios no nos llama a una tarea imposible. Él nos llama a vencer al mundo por nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y ya hemos explicado en qué consiste esa fe. Esta no es una victoria mística o puramente espiritual. Es un triunfo práctico sobre el mal. Dios nos llama ahora a trabajar por esa victoria sobre el mundo a través de todo el espectro de la vida. Y nos llama no solamente como individuos, nos llama también como familias y también como una comunidad de fe. Y al hacerlo así, transformará la sociedad. La iglesia de las ciudades previas hicieron esto con éxito notable. Hoy la situación ha sido revertida. El mundo ha vencido a la iglesia y nuestro coraje para resistir parece haberse evaporado. La iglesia es una nación conquistada y ocupada, así literalmente, porque muchas de nuestras iglesias son dirigidas por pastores que no tienen simpatía por la fe una vez recibida y que han desechado toda pretensión de fidelidad a la palabra de Dios, la Escritura. ¿No ya fueron algunos ahí, no sé cómo se les llama esos que... Danos tu código moral, o no sé cómo se llama esa cosa. Y nosotros en la iglesia lo vamos a repartir. No, espérate. El principio son las Escrituras. Ah, sí, pero pues danos chance con el radio y la TV, ¿no? Hermanos, llevan a la iglesia a cautiverio, ¿sí? ¿Y por qué no decirlo? Estos líderes no solo desprecian a la palabra de Dios, sino incluso la ven con indiferencia y con desdén, entre los cuales se pueden contar también, ¿por qué no decirlo?, a muchos de nuestros profesionistas cristianos, líderes de denominaciones y pastores. Ya es tiempo que la iglesia se haga de estos pesados bultos y que haga sus primeras obras en la arena del mandato cultural. Cristo nos ha convocado para llamar a todos los hombres y naciones al arrepentimiento, y nos ha comisionado para discipular las naciones. Esto solo puede ser logrado por la iglesia, el cuerpo de Cristo, y trabajando juntos como una sociedad que ofrece alternativas que eventualmente transformarán a toda la nación, reemplazando la cultura humanista secular que actualmente domina nuestras vidas y que nos ha arrinconado en la esquina del misticismo cultico y la moralidad virtuosa del helenismo. México
México necesita una cultura verdaderamente cristiana. Para que esto suceda, debemos hacer aquellas cosas que desarrollarán de manera práctica el reino de Dios en nuestra sociedad. La oración no es suficiente. Es un principio, sí, y no podemos claudicar a ella. Dar puras y meras conferencias especiales tampoco es el todo. Dios nos llama a la acción, ir y incluir, oyendo y haciendo. La oración sin acción no es más que una simple excusa para la pereza. Pues ya oré. No, espérate. La oración es un principio. Dios no escuchará tal oración. La oración que no esté seguida por la palabra, rubricada por la palabra, sancionada por la palabra, ratificada por la palabra, jamás será oída. Él requiere de nosotros que hagamos su voluntad. ¿No eso fue su excusa de Saúl frente a Samuel? ¿Qué es ese balido que escucho? Son unas ovejas que guardé para sacrificar a Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Se complace Jehová más en sacrificios, en que se le obedezca? Ese es el punto, hermanos. No hemos de ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Aquellos que solamente son oidores de la palabra, nos dicen las Escrituras, viven engañados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que siembres cosecharás. Ahí están papás. Yo creo que ya algunos papás tienen sus cosechas, ¿verdad? Vean. ¿No es esto justamente lo que ha sucedido en las naciones que un día fueron cristianas? Oh, sí. La gente se sigue convirtiendo. Las campañas evangelísticas están llenando las iglesias. Los evangelistas hacen llamados al altar y cientos hacen de profesión de fe por Cristo. El nieto de Billy Graham en su última campaña informa que más de 7,000 hicieron profesión por Cristo. Permítanme que me ríe y que me carcaje. Está incompleta esa obra, hermanos. Por otra parte, los presbiterianos se lavarían las manos. Yo siempre salvar a los elegidos. Los evangelice yo o no los evangelice, ya son elegidos. Y entonces se vuelven sonsos, tontos y perezosos. Pero lo cierto es que la nación se vendrá abajo, como en realidad está sucediendo. Y esto continuará hasta que la iglesia otra vez comience a cumplir su llamado para transformar la nación, haciendo las obras para las cuales ha sido llamada. Ha habido algunos intentos. Ríos Montt en Guatemala hace muchos años intentó hacer una iglesia en el Palacio Nacional. No es esa la tarea, hermanos. Ahí le regalé una Biblia al que no se puede decir, a quien tú ya sabes quién. Hermanos, no, espérese, hermano. No es esa la manera en que vamos a ayudar a nuestra nación. Para que esta transformación suceda, la iglesia debe actuar como una comunidad de fe, corporativamente, no como el llanero solititito. Los cristianos deben de actuar juntos, en cualquier manera que puedan, para crear un gran ímpetu que venza, por la gracia de Dios, al mundo una vez más. Esto significaría entonces que los líderes y los pastores de la iglesia tendrán que hacer a un lado sus insignificantes rivalidades y el poder político, y cada quien
comenzar a pensar y actuar en términos del reino de Dios, en lugar de verse absorbidos por sus propios pequeños imperios eclesiásticos. Esto quiere decir que los pastores tendrán que comenzar a enseñar el significado del reino de Dios, no como su propia secta. Hermanos, la iglesia está muy vacía, tenemos que salir a evangelizar. No estoy diciendo que esté mal, hermanos, pero díganme, ¿cuándo nosotros hemos salido a folletear? No digo que no he recibido presión de algunos ancianos gobernantes, no de estos, de ninguno de ellos, ¿sí? Aclaro de una vez. Es cuando empezamos a ver el reino de Dios como la arena a la cual tenemos que conquistar, hermanos. Esto implicaría que los miembros de las iglesias deben comenzar a tomar su cruz y hacer los sacrificios que esta obra requiera, en lugar de insistir en ser consentidos y mimados con la adoración de entretenimiento o con un ministerio autoindulgente. Sí, tuvimos propuestas. Pues ¿cómo no se les ve la gente? Si tienen de poquititos himnos. No, pongan himnos, pongan coritos, háganlo más dinámico. Sí, vamos a brincar sobre las bancas, a saltar y todo lo demás. Hay mucho, hermanos, que el cristiano de manera individual y familiar puede hacer y deben hacer, claro está. Pero nos falta aprender a trabajar en comunidad. Ese es nuestro verdadero problema. Pero hasta que la iglesia, como un todo, como una comunidad de fe y de una manera corporativa comience a vivir de una manera nueva, de una manera que demuestre el poder del reino de Dios al mundo y a su alrededor, y que está preparada para transformar a la sociedad en todos los aspectos e instituciones. Si la iglesia no hace esto, su decadencia continuará y no tendrá nada sino otros 40 años en el desierto. Iba a decir de Sinaí, pero no, será en el desierto de México. Seguirá esperando. Y estará esperando su Sinaí Yusa para adquirir su ciudadanía americana. Pero existe una alternativa para este escenario. Si seguimos así, la alternativa será deprimente. Pero la iglesia debe hacer a un lado sus ídolos y actuar con visión y determinación en términos de la palabra de Dios. La iglesia debe de dejar de huir de los gigantes de Anac. Debe de dejar de huir de los gigantes, de los Goliaths. Ni los gigantes de Anac, ni Goliat son invencibles. Cayeron. Lo que, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído lo que nuestros padres nos han contado. Los anaquitas cayeron. Goliat cayó. Los filisteos cayeron. No son invencibles. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, algunos líderes judíos que se armaron querían demostrarle a los demás judíos que los alemanes eran de carne y hueso y que las balas también les penetraban y que una bala que atravesara el cuerpo de un alemán derramaría sangre alemana. Tenían sangre roja como ellos mismos. Y empezaron las rebeliones en los guetos. No son invencibles, hermanos. No son invencibles. Pero necesitamos pertrecharnos, porque no vamos a hacer lo que Villa frente a Obregón.
Ay, envío a su, con perdón por la expresión, como lo dicen, a la indiada. Y yo una carga, ¡pum! Contra un militar de carrera, hermanos. Contra un estratega. Y ahí va otra carga y ¡pum! Hasta abajo. Al final, una derrota apabullante, hermanos. ¿Sí? No, no es así como vamos a librar esas batallas. Dice el Señor que seamos sencillos como palomas, pero astutos como ¿qué? Serpientes. Ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto. Concluyamos. Lo hago como siempre, hermanos, en estimación a los que ya están dormidos. Yo sé que ustedes quieren que les siga. Total, aquí nos la amanecemos. Pero en conclusión, hermanos, hay que ver eso. La iglesia debe comenzar a buscar y escoger cuidadosamente sus piedras para derribar al gigante de la secularización. Ahí está el punto. Ojo, no es nada más aventarse. Miren, 1 Samuel 17, si lo encuentran, y leen el versículo 40. ¿Alguien lo puede leer? Vamos a ver. 19:40. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjense, subrayen esta frase. Escogió 5 piedras lisas. Elección, hermanos. Selección. ¿Sabes inglés? Vente para acá. ¿Sabes filosofía? Vente para acá. ¿Eres maestro? Vente para acá. No, cuidado. Hay que escoger las piedritas. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, la vida es demasiado breve como para desperdiciarla con nuestros miedos. ¿Cuánto le queda de vida, hermanos? Bueno, pueden ser segundos, pueden ser minutos. Pero supóngase que llega a los 80, o supóngase que llega a los 90. ¿Cuánto nos queda, hermanos? ¿Vamos a seguir desperdiciando esa misma vida? ¿Y la vamos a desperdiciar sobre todo en nuestros miedos? Hermanos, miremos a las Escrituras, miremos a los ejemplos que Dios nos ha dado. David no vio el templo de Jerusalén, pero empezó a reunir material. Tal vez nosotros no lleguemos a ver la universidad, no lleguemos a ver las preparatorias, primarias y kinderes para nuestros hijos, fábricas cristianas. Tal vez no lleguemos a un partido político cristiano, a lo mejor no lo alcanzamos a ver, pero debemos empezar a poner los cimientos. Moisés no entró a la tierra prometida, pero nunca disminuyó su entusiasmo para conducir al pueblo hacia la tierra que fluye leche y miel. No le tocó a él, fue Josué. Entonces, hermanos, es ahora el tiempo de empezar. Y si no es ahora, pregunto, ¿cuándo? Si no es aquí, pregunto, ¿dónde? Y si no soy yo, ¿quién? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Oremos. Señor, al llegar al fin de esta exposición, estamos anodados y de rodillas, avergonzados por lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nada. Una nación cautiva,
un pensamiento que subyugará sus corazones. Y de esto, que somos nosotros, somos los culpables. Señor, perdónanos esta indolencia. Perdónanos esta ignorancia. No sabemos qué decir. No sabemos qué hacer. No sabemos dónde meternos de vergüenza, Señor. Perdónanos, Padre. Apiádate de nosotros. Y apiádate de nuestros hijos. Los queremos tanto, Señor. Los amamos tanto, Señor, que hemos dado todo lo que hemos podido por ellos. Pero se nos ha escapado, Señor, lo más importante, la visión del reino. Y de eso nosotros somos los culpables. Por amor a tu nombre, por amor a tus hijos, por amor a ellos, Señor, perdona nuestra indolencia, pero no permitas que ellos repitan la historia que nosotros les enseñamos. Muévenos, Señor, muévelos también a ellos, mueve a nuestros pastores, mueve a nuestros líderes, Señor, y que veamos, Señor, nuestra vocación cultural como una parte de nuestra tarea evangelística. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido ratificada. Vamos a responder, estar en pie para responder como el pueblo del Señor con el himno 356. 356. Somos aliados de las huestes. Somos aliados